Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, estamos en contacto con Domingo Alberto Rangel para su segmento Al Derecho y al Revés de todos los días lunes. Domingo Alberto, tengo una inquietud bastante notoria y yo creo que a lo mejor tú compartes conmigo, a lo mejor tú tienes ya la explicación, yo no la he conseguido. ¿A qué se debe que hayan suspendido el encuentro entre las dos asambleas o congresos de Venezuela y Colombia en la frontera como estaba programado? Luego suspenden unos vuelos, luego se dice que la reunión de Maduro y Petro va, después Petro dice que no lo tiene en agenda, pero aparece Padrino en la frontera reuniéndose con el ministro de la Defensa allá. Bueno, es que, a ver, aquí somos muy dados, en Venezuela, digo yo, la solución es mágica, repentina, que no se trabajan, ¿ves? Sí. Y no es tan fácil, solo por el cambio de gobierno en Bogotá, resolver todos los desencuentros que no vienen de ahora, vienen de Pastrana para acá, para este momento. Porque, en definitiva, no basta con decir que son gobiernos de izquierda o revolucionarios para encajar en el mismo patrón. A mi modo de ver, el gran problema que tienen los gobiernos venezolanos es su falta de credibilidad. Porque son gobiernos que no solo ahora, sino cuando les sobraban las finanzas, cumplían sus compromisos. Te voy a decir porque hace muchísimos años, cuando yo era DECO, fui representante de la Juventud Internacional Socialista de Jóvenes. Y estuve presidiendo el comité de control en alguna oportunidad, que es el comité, digamos, moral que vigila la disciplina. Y el problema que tenía Acción Democrática, que era el gobierno, el partido y el gobierno más grande que tenía la socialdemocracia en América Latina, oye, es que no pagaban las cuotas. Y las cuotas se pagaban sobre la base militar. Entonces tenían votos. Por ejemplo, los partidos socialdemócratas israelitas, tener 1 millón y 2 millones de militantes. Como era $1 por año por militante, pagaban $2 millones. La Acción Democrática, que se jaquetoneaba aquí de tener millones de militantes, solo registró 100 y esos $100 no los pagan. Okay. Y esa forma de ser, el chavismo le elevó a una potencia N. ¿Cuántas cosas... refinerías Hugo Chávez ofreció en Brasil, en Jamaica, en Irak, en todos lados? Donde él iba ofreció una refinería, 3 en Venezuela y no construyó ninguna. Lo que llamaban la chequera deambulando por América Latina. Sí, pero la chequera lo que pagaba era hoteles de una corte ambulante que él llevaba y algún amigote que le daba aquí esto y aquello. Pero las promesas no se cumplían. Las promesas son las que se traducen en leyes fuertes. Y esos acuerdos bilaterales pues son problemáticos. Entre otras cosas, pues me dicen que la gasolina hoy día en Colombia es más barata que en Venezuela y que Trabando cambió de dirección. Imagínate. Entonces, hay una serie de intereses y Colombia planifica a plazo más largo. Y aunque quiera hacer cambios, y lo va a hacer, y lo está haciendo de alguna manera Petro no puede allá tampoco armarse un frente fuerte del que ella tiene, solo porque hay acuerdos con Venezuela, los cuales no se han de cumplir.
Y la oligarquía colombiana tiene más músculo económico que el gobierno colombiano como tal. Sí, cómo no, y es más organizada y disciplinada, eso es evidente, si no por 200 años no habrían estado mandando, pues. Claro. En cambio aquí es un desorden, es un desastre, es un bochinche, y entonces tú ves que ante las razones de Boric, que tendrá sus razones para decir que ellos no entienden cómo a Venezuela los partidos y los militantes de la izquierda no la acusan por violaciones de derechos humanos. A Cuba y a Nicaragua, que él está en su derecho de pensar así. La respuesta de Diosdado Cabello, que es nada más y nada menos que el vicepresidente del partido de gobierno, es insultar. Insultar, sí, ese es el problema, que no razonan nada, sino insultan y ya. Sí, porque ha podido decirle, mire señor, derechos humanos los violaron en Chile el señor Pinochet y todavía hasta hace poco. Es decir, en la forma de razonar se pueden defender cualquier tipo de idea, pero esto lo que hacen es insultar. Sí. No, y que te pones a ver que Diosdado la coge con cualquiera, hasta con los artistas la tiene cogida ahora, ¿no? Le dice de todo, bueno, y los artistas viven de farandulear aquí y allá, ¿no? Y ahí tú ves que ahí le pusieron como decimos en Venezuela, un peine en el piso para que se resbale y lo pise al gobierno venezolano, con los artistas colombianos que querían traer, entre otros Juanes, un gran cantante, un hombre extraordinario en escena, sí, familiar de Álvaro Uribe, pero que estuvo en el concierto aquel en la frontera, donde llamaban prácticamente a una insurrección de los militares en Venezuela. Ahora, ese peine, a mi juicio, un gobierno venezolano de izquierda más serio puede tomar de otra manera. El señor Juanes está a la frontera y le ponen los ganchos y lo llevan enseguida a un tribunal de control que lo obligue a quedarse en el país mientras tanto y que presente su espectáculo. Y después lo deja que se vaya, porque estos gobiernos han dejado ya que una estaca, ¿vale? Sí, si dejamos de ir a un hombre que derrocó al gobierno por 3 días, dejen que se vaya Juanes y Fonsi, el haga. Pero no tienen, a pesar de 22 años de gobierno, parece más Chopanza cuando fue gobernador en una ínsula y en el Quijote, sí, en la forma como reacciona. Y yo creo que ahí es donde vienen los problemas, porque hay una serie de acuerdos que se tienen que llegar en materia de comercial, sobre todo, porque a Venezuela le metieron el cuento, sobre todo Fede Cámaras, que está en manos de una pequeña mafia que no representa ni al empresario, ni a la libre empresa, ni a nada. Que con las relaciones en Colombia ya venía un intercambio comercial brutal. Eso en este momento es muy difícil, si no imposible, porque Colombia está sufriendo pues la caída del comercio mundial y Venezuela pues todos estos años. Y te pongo un pequeño ejemplo que aquí ni lo toca, vamos a tocarlo nosotros. Dale. El presidente Macron hace 2 días dijo que había que prepararse a los franceses porque no hay azúcar ni leche. Imagínate tú. Leche nosotros no podemos exportarle a Europa, eso olvidémonos de ese. Y eso que tienen a Dinamarca y Holanda más cerca, ¿no? Que son grandes productores. Sí, pero de todas maneras Ucrania es el gran granero de Europa. Y el azúcar de Europa es de racha. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, nuestros centrales azucareros que los destrozó Hugo Chávez, en este momento podríamos decirle a Europa, mire, vamos a mandar toneladas mensuales de azúcar, por lo menos a Francia. Si ustedes quieren ir el contrato que tienen en armamento,
nos tienen que comprar, por ejemplo. Sí. Pero no, porque no se puede. Venezuela no tiene la capacidad para exportarlo rápidamente. No, y yo creo que ningún otro regrón agrícola tampoco, ¿no? No, lo que exportamos son campesinos de ciudad que se van por el Darién y van para Estados Unidos en realidad. No, pero sí le viene bien a Venezuela el intercambio con Colombia en el sentido de que Colombia tiene un campo bien fortalecido, ¿no? En la producción agrícola es buena. Pero el problema está que con qué le va a Por pagar Venezuela, le supuesto, va a pagar. y- y en otros campos, porque yo estuve hablando con unos periodistas hace 2 días, pues estaba preparando yo mi laptop, que a ellos estaban haciendo unas entrevistas en Colombia y se les dañó, les pasó lo mismo que a mí, a un laptop en una ciudad pequeña cerca de Manizales, una ciudad ahí, el centro cafetero de Colombia. Sí, En el pueblo es donde está, no consiguieron quien les repara el laptop. imagínate. Sí, y una tienda donde le decía con mucha seriedad que no lo dejan y lo mandamos a Bogotá y en 2 días tiene que reparar. Como estaban en apuro, andaban en cosas de la prensa, pues, compraron uno nuevo, les quedó más y gastaron el otro aquí en casa. Pero ahí te demuestra que nosotros tenemos algunas potenciales que no tiene Colombia. Sobre todo asuntos de, lo tengo diciendo desde hace mucho tiempo, esto que Titina Pensín, que es vanidad, lo que ella hace en su programa, nosotros tenemos una fortaleza sobre todo el resto de la América Latina, porque aquí hubo dinero durante 100 años para cosas exclusivas, trajes, para vestirse, las mujeres arreglarse, para muchas cosas. Sí. Yo acabo de leer, por ejemplo, una respuesta que le hizo en internet a un opinador chileno, otro venezolano, porque aquel se burló de la Vinotinto, y este le decía: hemos tenido campeones mundiales de motociclismo, hemos tenido boxeadores, hemos tenido mises, hemos tenido, y finalmente tenemos que Olivar, a gran atleta de momento. Bueno, nosotros tenemos otros potenciales que no son el petróleo, porque el petróleo lo golpearon tanto que no hay capital para restablecer lo que fue la producción. Sí. Entonces ahí es donde viene el problema, porque si se van a reunir los presidentes tienen que acordar y anunciar como tenían planificado cosas más o menos más serias, más grandes, más sólidas, y yo creo que no hemos llegado a acuerdos de nada porque no los han trabajado. Sí. La preocupación Recuerda que hasta el final de la campaña Diosdado Cabello se burlaba más encubiertamente de Petro. sí, ciertamente, así es. Así es, y no lo puede negar, eso está grabado en Incluso todas llegó partes. casi a decir, eso no hubo nada. Perdón. Que eso está grabado en todos lados y no lo puede negar a estas alturas, ¿no? Claro, entonces hay que seguir adelante, pero para seguir adelante no pueden tener insultadores y repetidores de mantras, tanto en la oposición como en el gobierno. Que ojo, la oposición es igual. La oposición, en vez de presentar un gobierno a la sombra que diga: mire, los acuerdos que hay que llegar son estos, estos y estos, y ya hemos hablado con los productores de aquí, algunos de allá, lo que hacen es negar el saqueo que hizo el interinato con esa catástrofe nacional que se llama Guaidó a la cabeza y Leopoldo López. Bueno, Entonces, si tenemos un gobierno así, una oposición así, estamos casi que condenados a estar aislados. sí, ese es el problema. Y lo único que nos queda es agarrarnos de Putin, algo de Cuba y de Nicaragua en lo que se pueda. Ahora, qué bueno que mencionas a Putin, qué bueno que mencionas a Putin, porque me hiciste acordar cuando Maduro se envalentonó y dijo que tenía los misiles apuntando contra Colombia y amenazó a Duque. ¿Esos misiles qué va a pasar con ellos, chicos? Ajá, sería que el padrino fue a decirle Bueno, al ministro de la Defensa de allá que los iba... de los rusos lo manejan ellos y que de uno del planeta. se te está yendo la señal ahí, no sé qué pasa momentáneamente.
Tú sabes cómo las cosas en Venezuela cuando llueve Sí. o sopla más de la cuenta. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con esos misiles? ¿Los desmantelan ya de una buena vez para que la relación sea normal? Porque ¿para qué los va a usar? ¿O los No, va? no creo, porque en realidad esos misiles no estaban, No tenían pólvora. no, son los mejores del planeta. Ojo, los mismos montaron en Siria. Que, semanas he montado un precio de narcotráfico y se dio cuenta que la cosa no es en serio, no es en juego. Eso no lo pueden sacar, porque en parte, si hay un conflicto Venezuela-Colombia, no sería Venezuela la oligarquía colombiana, sino Venezuela los Estados Unidos. Yo eso no lo veo como el conflicto de Ucrania, eso no es Ucrania con Rusia, eso es Estados Unidos con Rusia. Porque la globalización implica que poderes mundiales se metan en todos lados, lo cual a veces es bueno, pero la mayoría de las veces es una catástrofe. En el caso nuestro, lo ha sido. Y durante años estuvo el gobierno de Trump, sobre todo, apoyando un gobierno inexistente como es el interino, apoyando que Venezuela mal que bien pierda bienes que son del país, porque yo dudo que nos devuelvan el oro inglés, ni nos devuelvan las cuentas del Banco de Inglaterra, nos devuelvan silbo, y monómeros es lo único que puede ganar algo, pero yo creo que el gobierno colombiano sabiamente ha acordado con la gente de Uribe, que fueron los que apoyaron al interinato y que deben algo haber ganado ahí, dejar las cosas poco a poco y, no sé, encauzar a 2 o 3 personas y dejar la parte política. Claro, pero Uribe también le está dando palmaditas a Petro, le dice, bueno, yo estoy dispuesto a apoyarte, como no, hay leyes que hay que impulsarlas, no sé cuánto, y tú sabes, y ahora yo no sé a qué obedece. Claro, porque el jefe de la oposición colombiana no puede ser el payaso ese que tuvieron de candidato presidencial. No, ya renunció, creo que único inclusive renunció a la senaduría. Bueno, menos mal, ojalá se largue, no vuelva más ese señor por el bien de los colombianos. Pero Uribe, a pesar de todos los defectos que tiene, que yo le veo, es un hombre de altura con el cual la oposición colombiana en este momento tiene un jefe. Sí. En cambio, es la gran diferencia con la oposición de aquí, que tiene 40 jefes y cada semana sale un nuevo candidato presidencial. Sí. Mira, yo me he reunido como con 8. ¿Sí? Está un poquito, ¿viste? Está un poquito. Tienes que llegar a 100. Yo a cada rato pongo una foto con alguno de ellos almorzando, conversando, candidatos. Lo que pasa es que ya yo no les pongo porque la verdad que da pena. Sí, no, verdad que sí. Mira, enseriando la cosa, por ahí, oye, tú me enviaste un comentario que leíste por ahí, que encontraste por ahí de Gustavo Cisneros hablando pues de que él percibe que la cosa económicamente está cambiando, va a cambiar. A Cisneros hay que reconocerle pues que cómo no, ok, es un hombre de negocios, está aquí, está allá, está en Estados Unidos, en todas partes tiene inversiones y tiene empresas que de alguna manera tienen prestigio. Pero ¿por qué ese empeño de él reflotar con sus declaraciones la credibilidad en el gobierno actual en Venezuela, pero no le manda una ayudita a Cuba, que es su país de origen? Bueno, no te creas lo de la ayudita. El primer problema que estadounidense fue en los años 70. ¿Lo qué? En esa época que ellos tenían intereses bancarios, controlaron la tarjeta, no era una de las tarjetas americanas mundiales que hubo después de crédito. Ajá. Y a través de esa tarjeta venezolana se hicieron de la franquicia en Brasil. Yeah. Con la franquicia brasileña, ojo, el gobernador de los militares en Brasil montó una sucursal en Cuba.
No, y armaron el berrinche, son la casa, se acabó la... ya, Acuérdate que los cubanos, tanto los de La Habana, los de Miami, los de Caracas, y donde entre ellos, por debajo, hacen negocios, se acuerdan y hacen política, pues. claro. Siempre ha sido así, la diferencia de nosotros los venezolanos, que donde hay dos, hay unos tanto peste y así pretendemos tener fuerza en Estados Unidos y en cualquier otro. Sí. Pero también yo creo que Gustavo tiene razón, porque Venezuela ya pasó lo peor. Venezuela va a seguir creciendo un ritmo chiquitito, de una economía chiquitita, bueno, un ritmo, digamos, importante, pero de una economía pequeñita, y Gustavo quiere ser parte, porque si tú te pones a ver los grandes capitales venezolanos que salen en las revistas especializadas, Gustavo es el único que puede volver aquí. Yo no creo mucho en Escotet. Eso no regresa. Perdona los catalanes. ¿Ah? Eso no regresa. No regresa. No. Y el otro, el que casó al hijo o a la hija con un aspirante al trono francés, imagínate, o al trono español, ese tampoco. El del venezolano hipotecario de Occidente, ¿no? El de ese banco, que ya lo están desmantelando, no va a volver. El único que pudiera volver y hacer negocios aquí y que puede hacerlo en Estados Unidos y incluso en México es Gustavo Cisneros, Sí. que conoce el país y que ha demostrado ser a la larga un hombre leal en el fondo. Él, los 40 años del puntofijismo, fue el leal al puntofijismo, el último en abandonar, y no abandonó a Carlos Andrés Pérez, fue Gustavo Cisneros. Sí. Mientras los otros brincaron la talanquera, inventaron un grupo de notables para conspirar contra Carlos Andrés Pérez, etc. Sí. Esa es la historia nuestra. Ahora, Entonces, él se está curando en salud. ahora que están cumpliéndose 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, yo me imagino que por algún lado habrá que reivindicarlo, ¿no? Porque mal que bien, pues se atrevió a muchas cosas que no se atrevían ni siquiera a su mismo partido, ¿no? Y no obstante, pues lo poco que quedó de la democracia y que se recuerda gratamente fueron algunas iniciativas de Carlos Andrés Pérez, el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, qué sé yo, que tantas otras cosas, ¿no? Pero fueron... más que el primer gobierno para justo lo que lo de Rafael Caldera habían estabilizado Cada uno dejó buenas huellas en algunas ejecutorias, ¿no? No hay duda, pero... No, todo el mundo. Yo creo que hasta Tirano Aduirre por el paso en Venezuela alguna cosa buena hizo. Sí. Fíjate una cosa, Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, desbarajustó Venezuela y la dejó endeudada a pesar de que le había entrado un río de dinero. Pero el segundo gobierno, que aunque él no era liberal ni pro mercado, pero no le quedó más remedio que meter ese plan que le vendió Miguel Rodríguez, Sí. funcionó, Sí. estaba funcionando, Sí. hasta que vino el golpe y vino la reacción de los que desde la época de la independencia tenían controlado el país vía el sector financiero, el sector de los seguros y el sector aduanero. Así es. Cuando los señores de la omnipotente Polar vieron que entró Granma de Brasil, apoyada por Carlos Andrés Pérez, pusieron el grito de encierro y pusieron a conspirar. Cuando los bancos de aquí vieron que venían bancos españoles y canadienses, algunos bancos empezaron a conspirar, y la realidad le dio la razón a Pérez. Sí. Porque ninguno de la banca venezolana nunca fue dominada por banca extranjera, ni Granma tampoco la desmontó a Polar. Ahora, el problema que hay también, Domingo, es que de los líderes que quedan de esa camada intermedia y de los nuevos líderes, no hay ninguno que muestre el talento para recoger las banderas de Carlos Andrés Pérez tampoco, ¿no?
No, por Dios, santo cielo. A mí me han llegado algunos audios cuando los manda Héctor Alonso López. Dios mío, eso parece una señora hablando pistolada en un kiosquito de periódicos cuando los había. Da vergüenza. Y entonces uno se pregunta, bueno, y los releos no los formó Carlos Andrés Pérez. Yo Sí. creo que no. Yo creo que no. No, 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 no. No, no, es que él no Porque estaba, él no estaba ocupado propiamente de esos menesteres, eso le correspondía a los partidos, ¿no? Que hasta escuelas llegaron a bueno, tener, escuelas de liderazgo, me acuerdo yo que Copay tenía una y Acción Democrática creo que tenía otra, ¿no? sí, pero en algún momento te enseñaron qué era lo que decía un concejal. Yo digo, Sí, de gobernanza, ok, exacto, en y, pequeña escala. y las tomé, y qué es una contraloría, y la base de lo que debe tener todo gobernante local en cuanto a habilidad política, sensibilidad social, todo ese tipo de cosas. Pero le faltaba Ahora, carta, le faltaba carta ética a muchos. pero es que nunca quisieron formarse. Mira, yo recuerdo cuando estábamos en la campaña de Lucinchi, el doctor Tejera París, que fue canciller Sí, y que había sido, digamos, el primer jefe de lo que después fue Corriplan, de Rómulo Betancourt, estoy hablando de 60 años atrás. sí, sí. Él inventó dar unos cursos para los que iban a ser ministros y se le ocurrió la tontería de decirlo. Y en esos cursos me incluyó a mí. Y trajeron a Yehezkel Dror, el gran profesor de la Universidad Hebrea de Israel, en gobernanza y en pensar con libertad, pues. Sí. Y al principio eso se llenó de aspirantes a ministros, hasta Luis Raúl Matos Azócar, que después fue el gran zar de la economía, Sí, estuvo ahí sentado como alumno. ya. Pero cuando se dieron cuenta que realmente por ahí no iban a llegar, todos esos se fueron. Los que quedamos al final, cuando nos graduó el doctor Yehezkel Dror, éramos 4 gatos. Porque es que muchos de ellos, Domingo, se habituaron a la política sobona. O sea, yo sobo aquí y me toman en cuenta y me promueven y alcanzo una posición y después me voy a hacer negocio. Eso fue lo que nos pasó. Y lo importante era saber cuándo cumplía años el jefazo Ah, para presentarse allá si podías con un mariachi, que es otra cosa que yo siempre critiqué. A mí me gustan los mariachis. Ojo, yo no tengo jeriza ni con México ni con los mariachis, por Dios. Pero yo soy venezolano. Incluso se lo dije una vez a don Luis Piñero en un meeting que él iba a hablar y yo iba a hablar y estamos sentados al lado en la tarima, porque llevaron un mariachi a tocar. Don Luis, esto no es venezolano. Y entonces me dijo, esto es latinoamericano, así como molesto. Le dije, no, pues por supuesto, y una cueca chilena seguramente también lo es. No es el punto, y un pero tango. bueno, vale, no me dejas oír, me dijo. Bueno, mira, Bueno, me parece que se nos va a acabar el tiempo, ¿vale? Pero pero hay un estas punto charlas que son yo buenas. quisiera tocar. Estas charlas Yo son buenas. quisiera tocar el informe de las Naciones Unidas Bueno, dale unos 3 minutos, pues, y sobre, después la semana que viene lo manejamos más en profundidad. está bien, lo toco corto. Sí, cortico hay Yo unos, lo leí lo que queda. completo 2 veces, porque uno me lo mandó Enrique Ochoa Antí, que dice que ahí no hay acusaciones contra el presidente de la República. Y Ok. otro me lo mandó otra persona que me decía que el de Enrique estaba alineado, que lo había modificado Enrique. Y yo dije, bueno, no, Bueno, unos están alineados y otros están alineados con lo que le da la gana a cada es quien. el mismo. Mira, la polarización imbeciliza tanto. Los dos eran el mismo documento. Y el documento es tan chimbo que en vez de decir informe sobre el estudio de presuntas torturas y asesinatos y desapariciones por la fuerza pública en Venezuela, el título es informe de los hechos ocurridos en Venezuela. ¿Qué hechos, chicos? ¿Qué llaman hechos?
que el agua del Guaire fluye en Caracas, por Dios. Entonces, yo veo en los países que han sido exitosos como cosas que mi país pudiera copiar. Por ejemplo, y pongo el ejemplo reciente de cuando un policía americano, estadounidense, asesinó, en un video se ve, ahorcó a un Sí, negro. tú El me lo policía comentaste la vez pasada, sí, lo comentamos. exactamente. Y en vez de los americanos de ponerse a discutir si el culpable era Trump o era el gobernador o el alcalde de la ciudad, encausaron al policía y lo castigaron. Claro. Aquí no, aquí cualquier cosa que vayan a hacer, si lo quieren enredar, le echan la culpa al presidente o al gobernador o al jefe de la inteligencia militar y no castigan a nadie. No castigan a nadie porque yo creo que en los 100 años que vivimos muy bien con los petrodólares, Venezuela ya no es el país del siglo XIX, esa leonera de América. No, Afortunadamente. y que para tú enjuiciar a un Venezuela, funcionario de alto rango necesitas mucha técnica jurídica y mucho conocimiento del derecho internacional. Y yo veo que a veces se claro, actúa como juez de distrito, o qué sé yo, no sé. y para ir a la Corte de La Haya tienes que empezar por el juez de paz si lo hubiera. Que yo les pida un documento donde yo, hombre, yo veo que de verdad que hubo una cosa, pero eso es derecho penal, no es mi causa, vaya a un tribunal, que el tribunal no le haga justicia, que el alzada tampoco y la Corte Suprema también. No, tienes que cubrir una cantidad de instancias para poder entonces acudir allá y demostrar Claro, que no te dieron justicia donde correspondía y por eso tú estás acudiendo a la instancia superior internacional, pues. pero es que aquí hay una mafia de los derechos humanos que viven de eso y viven de conseguir recursos para que les paguen un viaje a La Haya. Eso sí, no, como no hay vuelo directo, entonces van primero a República Dominicana, quedan unos días ahí gozando de las playas, después van a Europa. En el viaje está contemplado buenos hoteles, buena comida y algunos realitos que le dan. Porque al principio de los gobiernos chavistas, como yo dirigí las primeras marchas, fui uno de los que las dirigía contra el gobierno, y no sabían exactamente qué es lo que yo pensaba y a dónde me dirigía, a mí me metieron en una de esas mafias, hasta que me di cuenta y se dieron cuenta también. Y yo fui a varios congresos donde me dieron un sobrecito de $1,000 por mi intervención. Ay. Y yo creía que era por mi intervención. Te estaban No, y de repente de repente te estaban filmando. no, y me estaban cooptando. Me estaban cooptando, porque yo me di cuenta en uno que fue una actriz que era una idiota, que no dijo nada y lo que hizo fue hacer quedar mal a la oposición venezolana, la pobre, porque ¿qué más iba a hacer? Sí. Le dieron a ella también, y a ella no le dieron $1,000, le dieron 5,000, Imagínate tú. porque yo me hice amiga, y bueno, en ese fastidio, pues lo que hablábamos era ella y yo. Entonces, aquí los cuentos que echan de derechos humanos es vergonzoso, porque un defensor de derechos humanos, y no quiero ensalzarme porque yo no vivo de eso, tiene que haber sacado presos, ¿vale? Pero no presos políticos. El preso que le cayó a palo a un policía en la esquina y se lo llevó sin derecho. Exacto. Ese es un defensor de derechos humanos. Estos no, estos buscan cuando hay una redada y se llevaban muchos estudiantes, cuales tenían recursos. Entonces cobraban $20,000 por llevar, o 10,000, en esa época era la cosa más barata, por llevar el caso a la Corte de San José de Costa Rica, que todavía estábamos ahí los venezolanos, o un poco más para ir a La Haya. Y a La Haya te reciben todo. Entonces, mira, yo llevo un documento a La Haya diciendo que tú me violaste los derechos humanos, y me lo reciben y me dan una copia sellada, pero lo tiran a la basura. Bueno, esos son mecanismos y procedimientos que no están al alcance de cualquier buscapleito por ahí. Mira, Claro. pero de todos modos ese tema, pero sí vamos a tomar con un poquito de más detenimiento los contenidos, las implicaciones y digamos que los agentes o representantes de la promoción de esos juicios, pues para que más o menos
lo discutamos en el No, próximo ¿qué programa. es lo que se puede hacer? Hay que ser práctico. ¿Qué es lo que se puede hacer? Exacto. En el próximo programa vamos a irnos detenidamente con esa temática, ¿oíste? Claro. Para que entonces pues pongamos cada cosa en su lugar y que la gente sepa qué es lo que pudiera resultar de todo eso, si eso es un bluff, si verdad pues va a cuajar o no va a cuajar el juicio contra Maduro y contra los demás, si ya queda descartado, si hay pruebas, si de verdad esa comisión estuvo en Venezuela en donde correspondía y tiene pruebas gráficas y testimonios de verdad pues refrendados por alguien, ¿no? Todo eso tiene que soportar el expediente, No, ¿no? sí, estuvieron aquí, ojo, no recibieron, fue de gente que fue a tratar de hablar con ellos y no lo recibieron. Entonces, que también pensaron que un caso de derechos humanos, por ejemplo en Estados Unidos, que las policías los violan a cada rato, lo va a resolver un venezolano que vaya ya amparado por un pasaporte de las Naciones Unidas. Eso es mentira. Sí. O lo resuelven los yanquis o no lo resuelve nadie. Sí, no, por eso, vamos a ver la semana que viene cuáles son los pasos procedimentales y todo lo demás, porque tú más o menos estás al tanto de esas cosas y Beatriz también, que de repente pues, mira, es bueno que se pronuncie en algún momento, porque aquí hay gente que sí está cercana a la Corte Penal Internacional y que de alguna manera saben cómo se bate el cobre allí, cómo se ha resuelto problemas parecidos antes, de qué magnitud fue el juicio contra uno y otro, ¿no? Y bueno, y sobre la base de eso saber si comparativamente la aplicación del derecho cabe o no cabe aquí. ¿Ok? Y acuérdate que todo lo que haga esa corte depende en definitiva de la Asamblea General. Sí, claro. Si hay votos, sale, si no, no, y de los vetos. Por eso. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, ellos no aceptaron esa jurisdicción en los casos de ellos mismos, pero todos los años, por ejemplo, a Estados Unidos le sale una condena digamos, por el tratamiento a Cuba, sin embargo viene el veto de ellos mismos. Claro. Y a Israel le sale por el caso palestino y también viene el veto americano. Y yo estoy seguro que si llevan a la Asamblea General el caso de Ucrania, vendrá el veto ruso. Seguramente, sí, por eso, pero esas son cosas de otra monta, ¿no? ¿Entiendes? Esas son cosas con muchísimas implicaciones. Son juicios de otra naturaleza. Pero bueno, vamos a esperar la semana que viene para detallarlo y documentate en detalles pues para que hablemos de ese tema, porque ese tema está en boga y la gente, algunos están gozando porque les permite, tú sabes, esgrimir argumentaciones a trocha y moche. Y unos se ponen bravos y otros se alegran. Sí, y unos se alegran y otros se ponen bravos y bueno, y en eso andan. Pero entonces, bueno, el próximo domingo ya tú sabes, vamos en concreto con ese tema. Si pasa otra cosa más allá de eso, también la trataremos, pero vamos a fijarnos como agenda para la semana que viene. Lo que va a pasar es el referendo ese que hizo Putin. Ese sí, ese que hay que verlo con detenimiento. Que seguramente lo ganó con más del 100% de los votos. Sí, en plena guerra y siendo el atacante para que tú veas. Pero fíjate las mentiras de la propaganda. Hay una contraofensiva ucraniana que debe haberla habido, yo no la estoy negando. Pero resulta que en territorios donde dicen que había entrado el ejército ucraniano, hicieron referéndum. Sí. Sí, por eso es que uno no conoce los entretelones de esos movimientos militares y de operaciones de invasión. Eso tiene una estrategia ahora que la gente de repente la percibe de lejos o lee en las redes y ya se la da de experto, pues. Eso está pasando. Experto. Experto. Bueno, entonces, bueno, la semana que viene entonces ya sabemos que el tema que vamos a manejar es ese del informe. El informe. Hablando de nuestra Latinoamérica. Sí, señor. Okay. No es Latinoamérica, nosotros no hablamos latín, somos hispanoamérica. Hispanoamericano, ¿no? O Iberoamérica, porque nos va a meter a Brasil. Sí. Y el Caribe, que es inglés, es complicado. Es complicado. Bueno, entonces, termina de pasar bien tu fin de semana, que ya quedan pocas horas para que se acabe y la semana que viene volvemos a hablar. ¿Ok?
Vale, un abrazo. Un abrazo, pues. Hasta luego. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.